Y bueno, es momento de dar la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy. Una persona que nosotros conocemos de hace muchísimo tiempo, que sabemos todos los encargos, conocemos los encargos que ha tenido a lo largo de su vida y que vamos a comentar en su currículum, en donde nos habla de esa gran dedicación, ese gran amor a la historia, a forjar en nuestros queridos alumnos ese criterio para poder decir esto es lo correcto dentro de la historia de nuestro país, esto es lo que debe de tomarse en cuenta para forjar esta patria que tanto lo necesita en estos momentos. Damos la bienvenida al maestro Juan Lubier Calderón, de quien me voy a permitir leer una parte de su currículum. Es catedrático e investigador del Departamento de Humanidades, profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Conciliar Palafoxiano, profesor del International Institute for Culture en Filadelfia, miembro del Consejo Académico de la Maestría en Ética Social del CIES en Buenos Aires, Argentina, colaborador de tiempo completo en la UPAEP desde 1976 hasta el año 2011 como subdirector escolar, director de Servicio Social y Estudios Sociales, director de Integración Universitaria, director del Instituto de Investigaciones Humanísticas, director de la revista Vertebración. Además, ha sido coordinador del Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina, creador del Premio Académico Cruz Forjada. Algunos de sus nombramientos son asesor de la Comisión de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano de 1997 a 2003, profesor emérito Universidad Champagnat, Fundación Santa María, Mendoza, Argentina, presidente de la sección Puebla de la Fundación Cultural Fundice de 1990 a 1995. Conferencias dictadas en congresos internacionales son las siguientes: Mendoza, Córdoba, Mercedes, Buenos Aires, Medellín, Cali, Bogotá, Lima, Santiago de Chile. Algunas de sus publicaciones: La Cruz en América, que han sido ya 2 ediciones, Ante Dios y el César, La tragedia del humanismo ateo, Cultura mexicana y globalización, Las amenazas a la identidad cristiana, El sentido de la vida, Un río que atraviesa los siglos, Globalizar la solidaridad, Fundamentos de la dignidad humana. Ha logrado ya también 2 ediciones. Con Letras de Sangre, Historia Política de México, 2 ediciones. Identidad y Cultura de Hispanoamérica y Persona e Identidad Mexicana en Prensas. Publicaciones en coautoría, Autonomía Universitaria, que ha logrado 3 ediciones, Puebla a través de los siglos y Puebla en el Virreinato, en prensa. Y bueno, sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo con nuestro querido ponente, damos la bienvenida, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes y cedo la palabra al maestro Lubier Calderón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Toño. Te pediría si ya puedo, si me puedes permitir compartir la pantalla. Bien, pregunto, ¿están viendo ya mi presentación? Sí se ve, Juan, gracias. ¿Sí? Nada más la voy a agrandar. Exacto. Bien, pues en este año en que se conmemoran los 200 de que México es independiente, porque lo es a partir de la consumación de la independencia, no a partir de su inicio. Por lo tanto, en estos 2 siglos de vida de nuestra nación como
independiente, es conveniente recordar un poco de los elementos que permitieron precisamente la consumación, no por nostalgias, sino porque es importante para tener una lúcida visión del presente, una conciencia clara del presente, porque de esta manera se puede uno proyectar hacia el futuro. Cuando se desconoce el pasado, pues prácticamente el futuro queda cancelado. Esta es la perspectiva en la que hay que ver la historia, porque siempre no debemos de perder de vista que el hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que vive en 3 tiempos, en cuanto que tenemos memoria del pasado, conciencia del presente y proyecto del futuro. Bueno, pues en este marco vamos a hablar sobre un tema que es poco conocido. La independencia no, la independencia sí es conocida, un poco deformada, sobre todo por la historia, la mal llamada historia oficial. Sin embargo, el tema de la sociedad de los Guadalupes es casi desconocido y es de una gran importancia. Y bueno, creo que el Centro de Estudios Guadalupanos, pues con mucho tino, me ha sugerido abordar este tema. Pero para poder tener realmente una explicación completa de lo que es el por qué, y no quedarnos solamente en el aspecto anecdótico, porque pues no es que esté mal, pero no se puede extraer toda la riqueza que tiene el análisis histórico, sino nos preguntamos siempre el porqué de las cosas. Entonces, me voy a permitir muy rápidamente hacer una pequeñísima digresión que nos va a servir como marco conceptual de lo que está en el fondo del porqué. Debemos de tener presente que el que sabe historia no es el que sabe nombres y fechas. Eso es erudición, pero no es sabiduría. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento de la historia es cuando alguien sabe explicar por qué pasó lo que pasó. Y para eso es importante entonces remitirnos un poco más, bastante más atrás, hacia el siglo XVI, y hablar un poquito de un gran teólogo jesuita, Francisco Suárez, a quien su profundidad de sus obras pues le mereció el título de doctor eximio, el doctor eximius, Francisco Suárez. Pero bueno, su obra es muy grande, solamente me quiero concentrar en una de sus ideas que tiene que ver con nuestro tema. Decía Francisco Suárez, la autoridad es dada por Dios. Sí, toda autoridad viene de Dios. Pero esto es algo muy importante. Y miren, en una época donde lo único que había eran monarquías, dice, pero Dios no se la da al rey, sino al pueblo. Y es el pueblo quien legitima al rey. Es el pueblo quien legitima al rey. Esta afirmación es de una gran importancia para nuestro tema. Pero nos preguntaríamos por qué Francisco Suárez, este teólogo jesuita, en el siglo XVI, en los principios del siglo XVII, hace esta aseveración. Bueno, porque en Inglaterra el rey Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, acababa de promocionar lo que se conoce como el derecho divino de los reyes, que decía, el rey recibe el poder directamente de Dios. O sea, no hay una intervención ahí, un intermediario que sería el pueblo, como dice. Por lo que toda restricción al poder del rey es contraria a la voluntad de Dios. Esto da
origen a lo que se conoce como el absolutismo. El absolutismo que de Inglaterra va a pasar a Francia. O sea, al decir que el derecho divino de los reyes nace en la Inglaterra anglicana, quiere decir que el derecho divino de los reyes no es de cuño católico. Hay algunos que piensan que es la iglesia la que ha sostenido esta idea. Al contrario, ¿no? Por eso es que Francisco Suárez salió al paso de Jacobo de VI de Escocia y primero de Inglaterra para decir no, no es así. Sin embargo, hubo un rey en la Francia católica que adoptó esta tesis protestante. Luis XIV, el llamado Rey Sol, que decía el Estado, pues el Estado soy yo. Él establece esta teoría, toma esta teoría del derecho divino de los reyes y en Francia se toma como con el nombre de galicanismo, que se resume en esto: todos los poderes, incluso el de la iglesia, que es un poder espiritual, deben estar supeditados al rey. O sea que el rey tiene el poder también en el orden espiritual. Dice, ¿para qué? Ese es el pretexto, para asegurar el bienestar de sus súbditos. Y de esta manera se inaugura el absolutismo. Esta teoría del derecho divino de los reyes, les decía, no es de cuño católico, es protestante, y fue rechazada por la iglesia desde el mismo, un poquito después de que fue promulgada, desde el Papa Alejandro VII, y después fue formalmente condenada por el Papa, ya hoy beato, Pío IX, en la Constitución Pastor Eternus. O sea que la teoría del derecho divino de los reyes no es de cuño católico. Este es entonces un punto sumamente importante a tener en cuenta en nuestro análisis. Siguiendo con el contexto, sí más del orden cronológico. El periodo de dominio español en México es de 3 siglos exactos, de 1521 a 1821. Son 3 siglos, decía, exactos, casi, porque en 1521 fue agosto 13, con la caída de la Gran Tenochtitlán, ninguna resistencia, como quieren hoy renombrarla, no, la caída de Tenochtitlán, 13 de agosto, y concluye el 27 de septiembre de 1821. O sea que por un mes y unos días no fueron los 3 siglos exactos. Pero esos 3 siglos no fueron igualitos. Hay una gran diferencia exactamente en el año 1700, porque hay un cambio de dinastía en España. La casa de los Habsburgo, que tenía esta brújula en su actuar, el rey está subordinado, a 2 superiores, Dios y el derecho. La casa de los Habsburgo, por una serie de cuestiones que no nos daría tiempo de analizar, cede el paso a la casa de Borbón, que llega exactamente en el año 1700, y los Borbones, que vienen de Francia, pues traen el galicanismo, tomado a su vez del derecho divino de los reyes, y por lo tanto su brújula va a ser esta: el rey no está subordinado a nada ni a nadie. Esto, que es tomado, repito, de Francia, en España se va a llamar regalismo, en donde el rey reconoce al Papa, reconoce el poder espiritual, pero dice, sí, pero yo estoy por encima de él. Esto tiene una consecuencia para las Américas, porque con los Habsburgo, con la Casa de Austria, ellos consideraban a América como los reinos de ultramar, reinos, es decir, con la misma categoría que los reinos de la península, el reino de
de Castilla, el de Aragón, el de Asturias. Aquí estarían los reinos de ultramar, el reino de los virreinatos, los 4 virreinatos. Con los Borbones, aunque la nomenclatura hubiese y las nominaciones persistieron, no así la concepción. Para los Borbones, la América ya no eran reinos, sino eran colonias. Esto quiere decir que mientras para los Borbones América eran parte de las Españas, para los Borbones la América eran propiedad de las Españas y ya no considerarlos como una parte, sino como una propiedad y por lo tanto pues susceptibles de un trato de orden más pragmático y de explotación. Por lo tanto, es un error grave hablar de estos 300 años o estos 3 siglos como si hubiesen sido todos iguales, todos los años, y todo como un periodo colonial. No, colonia fue a partir de 1700, sí, antes no, y tenía otra dignidad. Entonces, todo esto estaba de alguna manera calando en la mentalidad, sobre todo de las élites. Bueno, cuando llega entonces a España, este señor, que será el primer Borbón, Felipe de Anjou, rey de España, un hombre educado en la corte de París y tomará en España el nombre de Felipe V, establecerá, repito, esta corriente del galicanismo, que se conocerá como regalismo, ¿no? Entonces el galicanismo se traslada a la corte española como regalismo con este señor Felipe de Anjou. Los reyes Borbones pues degradan a los reinos de ultramar, decía, a meras colonias y para poder administrar mejor sus propiedades, establecen las intendencias. Los reinos desaparecen, se convierten en intendencias. Pero esto trae a consecuencias muy graves en todos los órdenes. Una de ellas es la interrupción del proceso integrador de las comunidades y de los pueblos indígenas. Hay un desinterés, ya no hay una preocupación por integrar y por lo tanto tampoco hay un interés, cuando menos prioritario como antes, para evangelizar. Hay un enfriamiento del celo evangelizador, se apaga esta. Sí, queda algo, queda el calor, queda el humo, pero ya no es el ardor del siglo XVI. Y entonces el patronato real, que es un instrumento que se había establecido entre la Santa Sede y la corona española, para que los reyes se hicieran corresponsables de la evangelización de América, pues el patronato real se va a convertir en un instrumento de dominio y de opresión sobre la iglesia. La culminación de este proceso viene en 1767 con la expulsión de la Compañía de Jesús. También es vista solamente así como referencia muy rápidamente, que no nos daría tiempo de más, pues solamente de señalar, 5,000 soldados fueron enviados para expulsar a los 600 jesuitas de la Nueva España, o sea, les tocaban como a 8 por cada jesuita. Yo creo que pensaban que los jesuitas eran una especie de guerreros, así como Schwarzenegger o algo así, que pudiesen necesitar 8 soldados para expulsar a cada jesuita, ¿verdad? Y en una acción verdaderamente indigna, pues los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España y de todas las posesiones
españolas, no solo en América, sino incluso en la península, de todas las posesiones, de todos los territorios de la corona española. Esto trae unas consecuencias que nos la recuerda la película La Misión, novelada con todos los errores del el guión hollywoodesco, pero pues tiene una realidad, ¿no? Las misiones fueron abandonadas, las instituciones educativas, muchas de las instituciones, las mejores que eran las de los jesuitas, fueron cerradas, como esta que vemos aquí en Puebla, que muchos conocen este edificio, ustedes lo están ubicando, ¿verdad? En la avenida Reforma, pero pues poco saben que ahí existió un colegio superior, un colegio que fue una universidad, el Colegio Mayor de San Ildefonso. En Puebla fue la única ciudad de la Nueva España que tuvo dos colegios mayores, el Colegio del Espíritu Santo en el edificio Carolino y el edificio del Colegio de San Ildefonso en este lugar que hoy es pues de todo, hasta estacionamiento fue por ahí una parte, ¿no? En fin. En la expulsión de los jesuitas tuvo, entre otras consecuencias, una toma de la conciencia de la nacionalidad iberoamericana, porque los jesuitas expulsados injustamente, pues eran hombres preparados, pero además que escribían. Y así hay libros escritos, abundaba el nombre de Francisco Javier entre los jesuitas, porque, pues bueno, San Francisco Javier es el gran misionero de la Compañía de Jesús, del compañero de San Ignacio de Loyola. Y entonces vemos a los Franciscos Javieres, Clavijero, Alegre, etcétera, que escriben sobre los temas de la conciencia de la nacionalidad iberoamericana y de la nacionalidad mexicana. Estos hombres que están en el exilio por la acción arbitraria de un monarca que estaba del otro lado del océano. Y obviamente herederos todos ellos de las enseñanzas de la escuela teológica que prevalecía con los jesuitas, que era la de Francisco Suárez. Entonces, esas ideas de que la autoridad no deriva directamente al rey, sino al pueblo, y el pueblo es el que legitima al rey, pues era lo que enseñaban ellos, no solamente en los colegios mayores, sino también en las universidades y en todos los lugares donde la Compañía de Jesús, con su gran prestigio y gran actividad en el área educativa, pues difundían por toda América. Por eso no nos debe de extrañar que el regalismo de la Iglesia hispanoamericana encontrara en la Compañía de Jesús un obstáculo. Y si vemos que para 1810, esta era la división que tenía en todo el continente, había 7 arquidiócesis metropolitanas, una de ellas era México. La mayoría de los obispos habían sido todos propuestos, claro, en mayor o menor grado por el rey, y eran regalistas también en mayor o menor grado, no todos igual, hay que matizar, pero pues había un buen número de obispos regalistas, o sea que le reconocían más autoridad al rey que al papa. Y esto entonces no nos va a sorprender que cuando viene la independencia habrá arzobispos como el de México, Monseñor Fonte, que dejó votada su diócesis después de cantar el Te Deum a Iturbide en la catedral, cuando a la entrada del ejército trigarante, a escondidas salió para huir de México y irse a España. Nunca renunció a su diócesis, y como entonces pues se respetaba el nombramiento hasta que el obispo fallecía, pues el resultado fue que la arquidiócesis de México estuvo 16 años sin obispo. Bueno, las órdenes religiosas eran las más refractarias al regalismo,
porque se les llamaba, eran ultramontanas. ¿Por qué las órdenes? ¿Por qué? Pues porque estaban allá más allá de las montañas, es decir, ultramontanas. ¿De cuáles montañas? Pues de los Pirineos. No estaba sus cabezas no estaban en Madrid, sino en Roma. Y entonces esto hacía que las órdenes religiosas fueran, repito, más refractarias al regalismo. Esto, bueno, el contexto, 1808, Napoleón invade Italia, España y Portugal. Napoleón aprende al Papa Pío VII, lo hace su prisionero, estará en 2 lugares, en Savona y en Fontainebleau. En Nápoles estará preso Carlos IV y Fernando VII, su hijo, en Valensay. O sea, todos ellos serán prisioneros de Napoleón. Este es el contexto, bueno, simplemente el caso del Brasil, que también se vio afectado, de Portugal, que también se vio afectado, pues sin embargo, el rey de Portugal logró huir hacia Río de Janeiro, con toda la corte se trasladó a Río de Janeiro. El imperio estuvo en Río durante 3 años, exactamente el tiempo de 1808-1821. Y bueno, por eso después Brasil se va a independizar más fácil. José Bonaparte es el hermano de Napoleón, que lo pone Napoleón como rey de España, y el famoso Pepe Botella. ¿Cómo se veía esto en América? Pues ellos veían a Napoleón como el Robespierre, el héroe, el revolucionario más radical de la Revolución Francesa, solamente que era un Robespierre a caballo. Todos estos acontecimientos, alguien me dirá, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de los Guadalupes? Bueno, es que es el contexto, si no, no entendemos de qué se trata. Todos estos acontecimientos eran comentados en diferentes sociedades de pensamiento. ¿Qué eran estas sociedades de pensamiento? Pues grupos de personas de más o menos una cierta preparación, que tenían conocimiento de esto y que podían tener también una cierta capacidad de reflexión, y se reunían a comentar pues con una taza de té, con algún café, con algún pastelillo, y allí en esas sociedades de pensamiento pues empezarán a generar muchas ideas distintas. Alguien ha dicho, ¿las sociedades de pensamiento son masonería? No, la masonería es otro hecho que aparecerá después. Se podrá abastecer de algunas de ellas, pero es harina de otro costal. Bueno, dentro de esas sociedades de pensamiento habrá la que sin duda va a ser la más importante, la Sociedad de los Guadalupes. ¿Por qué se llamaron así los Guadalupes? Aquí ya entramos de lleno a nuestro tema. Se llamaron los Guadalupes porque los criollos que eran nacidos en América, que incluso algunos de ellos jamás habían ido a España, aunque sus padres eran españoles, se sentían, y de hecho lo eran, desplazados por los peninsulares, que eran enviados por los reyes regalistas para la administración de las colonias, que ya no de los reinos. Y pues la colonia era entonces el reino venido a menos, pues esto afrentaba a los habitantes de acá, y hubo una sociedad que tomaron como su aglutinante el mensaje del Tepeyac a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe, vamos a decir, va a ser la devoción de los criollos, a diferencia de los realistas, de los peninsulares, que tenían una gran devoción a Nuestra Señora de los Remedios. Pero cuando alguien quiere hablar aquí de lucha de las vírgenes, están verdaderamente equivocados.
por varias razones. Primero, porque simplemente son advocaciones distintas de Nuestra Señora. La Virgen de Guadalupe es María de Nazaret, la Virgen de los Remedios es María de Nazaret en una advocación diferente. Pero la Virgen de los Remedios era una especial devoción de los realistas, y entonces empezó a ser también tomada la Virgen de Guadalupe como una especie de distintivo en relación a los realistas. Pero eso no quiere decir que los realistas despreciaran de alguna manera a la Virgen de Guadalupe. No, para nada. Le tenían también devoción, simplemente le tenían más devoción a la Virgen de los Remedios. Y de la misma forma que los criollos, pues, porque realistas y criollos seguían la misma fe de la iglesia, y entonces no había ninguna diferencia en cuanto a reconocer en ambas advocaciones a Nuestra Señora, la Madre de Jesús. Simplemente que en la advocación de Guadalupe, manifestando una especial preferencia por un amor y una protección por esta patria, pues que ella forjó con su presencia incluso física evidente en el acontecimiento del Tepeyac. Entonces, por eso esta sociedad de pensamiento formada por los criollos, que toma a la imagen de la Virgen de Guadalupe, se llamarán a sí mismo pues la Sociedad de los Guadalupes. Entonces la diferencia no viene por una supuesta enfrentamiento de vírgenes, sino por una diferencia entre criollos y realistas en razón de condiciones políticas, económicas, sociales. Bueno, viene los acontecimientos estos de la invasión de Napoleón a España, la captura del rey y de su hijo Fernando, porque además tuvieron una actuación verdaderamente, ¿qué podríamos decir?, indignante, abyecta, de parte de ambos, del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII ante Napoleón. El hecho es que Napoleón, pues, dijo con mucha razón, les espetó: yo no he conocido un más varón, más hombre verdaderamente varón Borbón, que la duquesa de Angulema. O sea, como diciendo a los varones de los Borbones les faltan pantalones, ¿no? El hecho es que, pues, a los dos los hizo presos, los apresó y puso, decíamos, a su hermano José Bonaparte, Pepe Botellas, al frente del trono en España. Bueno, esto que se conoce y se discute en todo el continente, ¿por quién? Pues por las élites. La gente del pueblo, pues, no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo, entonces no había ni internet, ni lo que llegaba a un periódico, la Gaceta de Madrid, ahí muy de vez en cuando, y la leían pues 5 personas, ¿no? Y bueno, entonces, sin embargo, miren cómo el pensamiento del jesuita Francisco Miranda, con el que inicié mi plática, aparece aquí actualizado. Por ejemplo, en Buenos Aires, un militar, pero los militares entonces estudiaban teología. Cornelio Saavedra era militar, pero sin ser sacerdote, era teólogo. Y él va al frente de un grupo de vecinos, todos criollos, a ver al virrey de La Plata, Baltasar de Cisneros, y le dice esto, que está aquí entrecomillado, que pueden ustedes ver: no queremos seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestro derecho y conservarnos por nosotros mismos.
aquí está Francisco Suárez, digamos, hablando por la boca de Cornelio Saavedra. Reasumir nuestro derecho. ¿Cuál derecho? Pues el que recibimos de Dios. Dice, y conservarnos por nosotros mismos. Y luego termina, dice, el que a vuestra excelencia dio autoridad, sea el rey, ya no existe. Bueno, ¿por qué no existe? Porque estaba preso en Napoleón. Dice, por consecuencia, vuestra excelencia la tiene ya. Y pum, lo hicieron a un lado. Dice, bueno, ok, esto es en Buenos Aires, allá muy lejos de México. Bueno, vean ustedes lo que dirá José María Morelos y Pavón en su manifiesto a los habitantes de Oaxaca. Ya no hay España porque el francés está apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII porque o él se quiso ir a su casa de Borbón a Francia y entonces no estamos obligados a reconocerlo por rey, o lo llevaron a la fuerza y entonces ya no existe. Son otras palabras, pero pues las ideas son las mismas. Están también aquí un poquito más, menos claro, pero también está presente el pensamiento suarista. Bueno, esto nos hace ver que eran estas ideas que eran las que van a expresar pues estos caudillos como Saavedra en Buenos Aires o Morelos en México, nos permite entender lo que era el tema de los juntistas, que era el criollismo, contra los centralistas, que eran los regalistas. Aquí la S me la bajó indebidamente el PowerPoint. Bueno, decía, ¿a qué se refiere esto del juntismo? Porque en base a las tradiciones de los Habsburgo, cuando el rey no podía ejercer, no podía gobernar, debía de gobernar una junta. Y entonces los reinos tenían derecho a formar una junta. Estas juntas van a existir en Buenos Aires, van a existir en Chile, va a existir en Ecuador, y allí van a triunfar durante un tiempo. En México también se quiso hacer una junta, pero fracasó. ¿Por qué? Porque se opusieron los regalistas, que ellos decían, no, nosotros no somos reinos, somos colonia y no podemos formar nuestra propia junta, tenemos que obedecer a la Junta Central de Cádiz. Bueno, entonces, estos aquí esto lo que va propiamente a propiciar las luchas de independencia, tenemos nuevamente a la principal grupo de pensamiento que sostiene las tesis del juntismo a la sociedad de los guadalupes, mientras que pues, los regalistas pues, estarán como enemigos de los juntistas. En estas sociedades pues habrá una mayor o menor influencia en diferentes personajes. Bueno, finalmente, bueno, será el caso de Hidalgo, será el caso de la conspiración de Querétaro, pero bueno, finalmente Napoleón es derrotado en Europa, Waterloo, 1814, el rey es liberado, Fernando VII regresa a Madrid y ahí se encuentra con que la mitad de las colonias, por no decir casi todas, estaban ya independientes y forma un ejército y vendría a América a recuperar el dominio, sobre todo en Sudamérica, donde habían triunfado las juntas.
pero el grupo que estaba por venir al ejército, que vendría a restablecer el dominio español, antes de embarcarse en el puerto de Cabezas de San Juan, en España, pues le da un golpe de estado a Fernando VII, se rebela contra Fernando VII y lo obligan a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. Y Fernando VII, que se ve en la tesitura de o jurar la Constitución o que lo destituyeran, pues como siempre fue bastante mediocre y bastante cobarde, pues firmó la Constitución de 1812. Esto lo hace en 1820, ¿no? El 10 de marzo. Cuando estas noticias se conocen en México, nuevamente hay un grupo que de aquellos, como la Sociedad de los Guadalupes, no tuvo una estructura, digamos, como si fuera una sociedad creada ante notario, con presidente, secretario, tesorero, vocales, etcétera. No, sino era algo muy natural y muy espontáneo, que tenía sus altibajos, pero que sin embargo agrupaba a las personas que de alguna manera tenían la idea de la independencia y que tenían la capacidad de análisis de los acontecimientos. Estos grupos de la Sociedad de los Guadalupes se van a reunir ahora convocados por un canónigo de la Iglesia de la Profesa, que había sido la iglesia de los jesuitas, pero que, pues ya como los jesuitas no estaban, se le había entregado al clero secular y había, como capellán estaba un canónigo, Matías de Monteagudo. Matías de Monteagudo convoca a un grupo de personas, dijéramos de la línea o probablemente participantes, pues todo esto no es, hay mucho ahí que investigar y que estudiar, pero desde luego en la línea de los Guadalupes, para analizar lo que estaba ocurriendo. Y así, allí en la Profesa, se va a redactar un plan cuyos estas juntas secretas de la Profesa, a diferencia de la de Querétaro, pues fueron muy secretas. Por eso también se conoce poco de ellas, porque pues sí fueron herméticas. Y así como desconocemos muchos elementos de las juntas de la Profesa, también de sus, diríamos, de sus manifestaciones de piedad en relación a Nuestra Señora de Guadalupe. Pero sabemos que allí en la Profesa van a participar algunas personas simpatizantes o que de alguna manera habían estado en alguna ocasión con los Guadalupes. Estarían ahí de lo que se sabe, porque repito, no hay muchos papeles, muchos documentos al respecto. Fray Mariano López de Bravo y Pimentel, Miguel Bataller, Juan José Espinosa de los Monteros, Antonio de Mier y Villagómez, José Bermúdez Osaya, Juan Gómez de Navarrete y el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles. Estas juntas tenían algunos otros simpatizantes que por alguna u otra razón pues no participaban siempre o en las reuniones, pero así por ejemplo un simpatizante y que apoyaba a el grupo de la Profesa, este es Joaquín Antonio Pérez Martínez y Robles. Otro era el arzobispo de Guadalajara, y los conspiradores lo mantenían al tanto. Lo que pasa es que el arzobispo de Guadalajara pues no tenía la cercanía que tenía Monseñor Pérez Martínez y Robles pues, para estarse trasladando de Guadalajara a Puebla en ese tiempo.
perdón, de Guadalajara a México era muy largo. Entonces, se sabe que el monseñor Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, el célebre arzobispo, por cierto, creador de un famoso asilo, que es el Asilo Cabañas, en Guadalajara, fueron de los que participaron en estas juntas, que son de las cuales saldrá finalmente el plan de Iguala, el cual se protocolarizará, se formalizó en los tratados de Córdoba, que se acaban de conmemorar, en los 200 años de los tratados de Córdoba, que fueron simplemente Iguala, es el tratado de Iguala, solo que ya no hecho de una manera unilateral, solo por los insurgentes, sino también con el apoyo de la firma del último virrey, que fue Juan O'Donoghue. De esta manera, pues como podemos ver, aunque no tengamos muchos datos, muchos documentos sobre la sociedad de los Guadalupes, no podemos nosotros dejar de valorar que tuvieron una gran influencia y que quizá es una hipótesis válida que podemos hacer, que quizá sin la sociedad de los Guadalupes, la independencia o no se hubiera logrado o se hubiera retrasado mucho tiempo más, y quién sabe en qué condiciones. Si la independencia se pudo realizar de una manera tan rápida, tan civilizada, tan incruenta, a diferencia de los primeros movimientos que fueron los de Hidalgo y Morelos, porque el movimiento de Iturbide pues estuvo mucho mejor pensado, dirigido, y así, de esta manera, pues el 27 de septiembre de 1821, pues México pudo alcanzar su independencia.